Ahí está. Hola. Hola, hola. Bueno, para seguir con los patrones radiológicos, vamos a seguir con los que aumentan la densidad en la radiografía de tórax. Ay, no pasa. Ahí está. Bueno, para tener el concepto de opacidad, vamos a acordarnos que las zonas opacas, que eran esas regiones que son blancas o blandas, ¿sí? Anormales en el estudio de la radiografía de tórax, esa región, esa zona blanca o blanda, es por el aumento de la absorción de los fotones de los rayos X. Bueno, estas opacidades pueden ser causadas por anormalidades tanto en el mediastino, o en la pleura, o en el parénquima pulmonar. Y generalmente, para diferenciar los unos de otros, se suelen usar signos radiológicos. Bueno, para seguir vamos a hablar de la atelectasia, para acordarnos que era la pérdida del volumen del parénquima pulmonar, y al perder el volumen, ese colapso, va a tener un aumento de la densidad radiológica. Las causas más frecuentes, o sea, los tipos, van a ser compresivo, que generalmente ese compresivo es tumoral, puede ser por un carcinoma broncogénico, un linfoma o metástasis, o las obstructivas, que sean en cuerpo extraño. Generalmente en los niños es muy común esta obstrucción, una atelectasia obstructiva por cuerpo extraño, o tapón mucoso en esos pacientes con bronquiolitis repetitivas, o adenopatías. Y las pasivas se va a dar por un derrame pleural. Esto me pareció que está bueno tener en cuenta. O sea, las causas más frecuentes de las atelectasias es la obstrucción de la vía aérea, ya sea por un cuerpo extraño, por un tapón mucoso, pero es la obstrucción de la vía aérea. La atelectasia pasiva total, siempre debe existir el broncograma aéreo, si no, hay que echar una obstrucción braquial, si no vemos el broncograma. En el derrame, por ejemplo, el líquido se va a movilizar por abajo y por atrás, ¿no es cierto?, del pulmón. Entonces, por lo que va a haber más, por lo que hay más colapsos en el lóbulo inferior. Sin embargo, en los neumotórax, el aire se desplaza hacia arriba, entonces, hacia arriba y adelante. Entonces, generalmente lo que vamos a ver más en los neumotórax va a ser el colapso de los lóbulos superiores, o sea, las atelectasias pasivas. Y las atelectasias periféricas, generalmente se van a visualizar los bronquios permeables en su interior. Bueno, los signos de atelectasia los vamos a dividir en dos, en directos e indirectos. Los directos va a ser la opacidad de la zona pulmonar atelectasiada y el desplazamiento de las fisuras. Y los indirectos vamos a tener el desplazamiento del mediastino ipsilateral a la atelectasia, la elevación diafragmática, el desplazamiento de los ilios, la aproximación de las costillas, la hiperinsuflación compensadora del lóbulo contralateral, o sea, de los lóbulos adyacentes en realidad. Entonces, las atelectasias obstructivas dijimos que podían ser centrales o periféricas. Siempre cuando tenemos las atelectasias obstructivas centrales, podríamos pensar en algún carcinoma broncogénico, que es como la lesión más frecuente, o linfomas, tuberculosis, sarcoidosis, tumores benignos o cuerpo extraño. Y las periféricas, las atelectasias obstructivas periféricas, generalmente como más frecuentes sean por tapón mucosos, ¿no?, por las secreciones. Los asmáticos o en la fibrosis quística también. Y las inflamatorias, como las bronquitis y la bronconeumonía. Bueno, para empezar un poquito de hablar de las atelectasias y los signos que van a dar y cómo evaluar para qué lóbulo el que está atelectasiado, vamos a tener que los signos básicos, que vemos ante un aumento de la densidad focalizada en la radiografía, vamos a ver el aumento de la densidad y la pérdida del volumen, ¿sí?, que era el concepto de la atelectasia. Vamos a tener el signo directo, que era el desplazamiento de las fisuras, y el indirecto, el desplazamiento de otras estructuras. En la atelectasia del lóbulo superior,
vamos a tener una disminución del volumen de ese lóbulo, y la cisura horizontal, que generalmente la que íbamos a ver acá, vamos a ver que va a estar paralela al vértice, va a subir esa cisura por la disminución del volumen de ese lóbulo superior. Al disminuir ese volumen va a retraer la cisura para arriba, y va a estar también paralela al mediastino. Vamos a ver el signo directo, que es la opacidad apical, y el indirecto, que habíamos dicho que era la cisura, la elevación de la cisura diafragmática, la cúpula diafragmática, y la desviación de la tráquea, ¿sí? Porque al colapsar esto, perder el volumen del lóbulo superior, va a estirar la tráquea hacia el mismo lugar de la telectasia. Bueno, teníamos la opacidad del tercio superior. Vemos que para ver la telectasia, ¿no? Siempre pensando en los diagnósticos diferenciales ante esta opacidad en el lóbulo superior, vemos que los bordes inferiores son bien definidos, ¿sí? A lo periférico va a ser bien cóncavo, y en el borde inferior va a formar la famosa S de Goldman, ¿no? Que es la telectasia del lóbulo superior. En la telectasia del lóbulo superior izquierdo, vamos a ver que la cisura mayor, acordarnos que tenemos una sola cisura en el lóbulo izquierdo, en el pulmón izquierdo, la cisura mayor se va a hacer anterior y medial, ¿sí? Vamos a tener una tenue opacidad en el hemitórax izquierdo, que generalmente va a ser a nivel del centro y en el tercio superior, ¿sí? Y como un signo indirecto vamos a tener el ascenso de la cúpula diafragmática. Bueno, habíamos dicho que íbamos a tener... ¿Qué le pasó? Bueno, habíamos dicho que íbamos a tener que la cisura mayor se iba a hacer, la cisura mayor del pulmón izquierdo iba a ser anterior y medial, ¿no? Se puede ver en esta radiografía de tórax de perfil que la cisura mayor se va a hacer bien medial y anterior. Acá vemos su correlación tomográfica, donde vemos que la cisura mayor del lado izquierdo va a ser anterior, va a ser anterior y medial, ¿no? Por la retracción del lóbulo superior izquierdo. La telectasia del lóbulo medio, vamos a ver que el desplazamiento va a ser un desplazamiento inferior, o sea, se va a ir para abajo la cisura menor, y el desplazamiento superior, o sea, la cisura mayor va a ir hacia arriba. Tenemos otra vez el aumento sutil de la densidad, que va a ser el signo de la silueta con el borde cardíaco derecho. Y en la radiografía de perfil, como en este caso, vamos a ver que la densidad tiene una forma triangular, y el vértice de esta forma triangular va a dar hacia el ilio. Bueno, acá tenemos lo que habíamos dicho, el aumento de la densidad en el lóbulo medio, que es la forma triangular, donde la punta del triángulo va a estar apuntando sobre el ilio. Las atelectasias de los lóbulos inferiores, como en general, vamos a ver que son las opacidades triangulares, basal y medial derecha. El externo bien definido va a corresponder a la cisura mayor, que va a estar desplazada. Ahí tenemos las atelectasias del lóbulo inferior, derecho e izquierdo. Bueno, en este caso vamos a ver del lado derecho. El lóbulo se va a colapsar hacia adentro. Vemos en la radiografía de frente, vemos el colapso del lóbulo hacia adentro, y la cisura mayor se va a desplazar hacia abajo. Vemos, esta sería la cisura mayor, hacia abajo y hacia atrás. En la radiografía de frente vamos a ver esta opacidad triangular, que es paravertebral, viene acá en la base derecha, y que va a ser signo de la silueta positivo con el diafragma. De la cisura mayor va a ser la radiografía de perfil, a ver si llegué a poner... La radiografía de perfil se va a desplazar hacia atrás
y la densidad triangular va a seguir hacia el vértice triángulo, el vértice del triángulo va a apuntar hacia el hilio. Ahora vamos a hablar de la atelectasia del lóbulo inferior izquierdo, que también dijimos que las dos atelectasias de los lóbulos inferiores iba a dar a esta opacidad triangular. En este caso va a ser retrocardíaca, ¿sí? El signo de la silueta con el contorno de la aorta ascendente, y la mitad medial de la cúpula diafragmática izquierda. El bronquio, en este caso el bronquio izquierdo, vamos a ver que se va a introducir en la opacidad. Vemos el radio oscuro, radio opaco, esta radioopacidad dentro de esta lesión triangular radiodensa, que es el bronquio que se mete dentro de la atelectasia. Y en esta radiografía tenemos una radiografía de tórax normal y vemos la opacidad de la atelectasia de todo el pulmón. ¿No? Ante estas radiografías, generalmente cuando vemos un hemitórax opaco, tenemos que tener 3 diagnósticos en la cabeza, se nos tienen que venir primero. ¿Cuáles eran los 3 diagnósticos? ¿Alguien se acuerda? Marcos, Bel. Derrame pleural. Sí. La ausencia del pulmón. Sí, también, pero hay 3 causas más frecuentes que decía. ¿Cómo se llamaba el profesor del doctor Fabio? El doctor Espina. Un derrame pleural masivo. Una atelectasia o un hemotórax. Bueno, ¿cómo vamos a diferenciar estos 3 ante el hemitórax? Ante un hemitórax opaco, esos 3 diagnósticos los tenemos que tener en la cabeza, y cómo los diferenciamos unos a otros. Bueno, en este caso tenemos 2 radiografías de tórax de frente con un hemitórax opaco. No, en este caso vamos a ver que tenemos me parece que puse la misma, a ver, la tráquea, vemos que va a estar desplazada hacia el lado contralateral de la opacidad. Y vemos que la figura cardíaca también. Me parece que puse las mismas. En este caso es el derrame pleural. Acordarse que los derrames pleurales iban a aumentar el espacio pleural, entonces va a ir desplazando hacia el contralateral al mediastino, y lo vamos a ver así, lo vamos a ver más como la tráquea desviada hacia el contralateral, ¿no? Bueno, en este caso también vemos lo mismo. Y, sin embargo, si era una atelectasia masiva, por ejemplo, la tráquea siempre va a estar retraída hacia el lado de la atelectasia. Bueno, y vamos a seguir ahora, eso es con el aumento de las densidades. Ahora vamos a ver el patrón nodular. El patrón nodular sabemos que son opacidades también, pero son redondeadas o irregulares, o pueden ser bien definidas. Generalmente van a ser entre 2 a 5 milímetros, menos de 6 milímetros son las lesiones nodulares, y las causas más frecuentes es la tuberculosis miliar, una diseminación metastásica, o las neumoconiosis o las sarcoidosis. Cuando vemos esto, por ejemplo, una radiografía de tórax, vemos este patrón bien chiquitito, vemos estas múltiples imágenes nodulares, múltiples. Vamos a tener en cuenta cuando vemos el tercio superior y en el tercio medio, los diagnósticos los tenemos que tener a la sarcoidosis, a las neumoconiosis como más frecuentes. Y sin embargo, en las presentaciones cuando tenemos en los bilateral y difusa, las causas más frecuentes son infecciosas o neoplásicas. En este caso, por ejemplo, tenemos bilateral y difusa, vemos este patrón nodulillar múltiple, difuso, bilateral, podemos pensar en una infecciosa.
Y en este caso tenemos la típica imagen en suelta de globos, de unas metástasis pulmonares, y se notan que son imágenes nodulares, de bordes bien definidos, densas, bilaterales y difusas también. ¿Cómo vamos a diferenciar el nódulo o la masa pulmonar? ¿Cuándo vamos a hablar de un nódulo pulmonar? Cuando la opacidad redondeada es hasta 3 centímetros de diámetro. Y cuando hablamos de masa pulmonar, cuando la opacidad es más de 3 centímetros de diámetro. En este caso vemos una radiografía de tórax de frente, donde vemos en el lóbulo superior izquierdo un aumento de la densidad de aspecto nodular, de bordes parcialmente definidos, y tenemos nuestra corroboración tomográfica, donde se puede ver esta imagen nodular en el segmento, en el lóbulo superior izquierdo, densa, de bordes espiculados. Acá vamos a tener otra imagen. En la radiografía de tórax de frente vemos a nivel del lóbulo superior una sutil aumento de densidad, redondeada, de bordes parcialmente definidos. Y en su corroboración tomográfica vamos a ver que tiene una mayor visualización de la imagen nodular, de bordes bien definidos y densos. Ante una radiografía de tórax, donde vemos que los nódulos eran mucho más chiquititos, a 3 centímetros, vemos una radiografía de tórax de frente, vemos este gran nódulo que mide más de 3 centímetros, o sea que es una masa, vemos la masa pulmonar de bordes bien definidos, pareciera heterogénea, en la correlación tomográfica vemos que tiene áreas cálcicas, que es lo primero que tenemos que pensar, una lesión, una masa grande cardíaca, pulmonar, de densidades heterogéneas. Amartoma. Sí, en un amartoma es lo primero, no es lo más típico, pero es esta lesión radiográfica típica del amartoma, ¿no? Masa pulmonar. Y después tenemos los pitfall de los nódulos pulmonares, que suele pasar, siempre pasa, al menos a mí me pasaba mucho cuando recién había empezado. En este caso tenemos una radiografía de tórax de frente, que a nivel del segmento en el lóbulo de la língula, vemos una imagen nodular de bordes bien definidos, y en su correlación tomográfica vemos que lo que estábamos viendo acá, no hay ninguna lesión a nivel pulmonar, pero sí hay el pezón. Otra vez una radiografía de tórax de frente, en el lóbulo superior derecho, vemos esta imagen nodular, de bordes parcialmente definidos, pareciera especulado, se informa como tal, se le pide su correlación tomográfica, y en la tomografía no vemos la lesión a nivel pulmonar, pero sí vemos un islote óseo en este caso, que me da como una pseudoimagen nodular a nivel pulmonar. Entonces, para acordarnos, vamos a repasar. Las masas pulmonares, o nódulos. ¿Alguien se anima a describir la radiografía? Belén o Marcos. La radiografía de frente que vemos acá. A ver, Belén. Hola, buenas tardes. Bueno, es una radiografía de tórax de frente, donde se puede ver una imagen radiodensa de bordes definidos en región parailiar parailiar izquierda. Sí, ¿tiene signo de la silueta? ¿No tiene signo de la silueta? Sí, tiene signo de la silueta con el corazón, signo de la silueta. Entonces podemos pensar que la imagen, que la lesión es a nivel. Y de la língula. Otro dato, ¿podés ver el hilio ahí, Belén? El ilio, sí, se puede ver. Perfecto, bueno, es un dato importante también, ¿no?
la presencia del ilio, te da la idea de que, bueno, por lo menos a nivel iliar no está. Correcto. Ujú. Muy bien. Entonces, ¿un nódulo o una masa? Y por el tamaño es una masa porque supera los 3 centímetros. Está localizada en La língula o claro, el mediastino porque se puede ver el hilio, como dijo el doctor. ¿Sí? ¿Algo más? Mm. Escucho. No sé, que está un poco desplazado también, desplazada la tráquea, pero no sé si es por el botón aórtico o por Por la masa. la masa. Por la masa. Sí, es una masa a nivel mediastinal. ¿Y en esta otra radiografía? A ver, Marco. Sí. En esta radiografía en este tórax de frente se ve todo el lóbulo superior radiodenso, consolidado. Se ve la cisura menor que marca un límite al lóbulo superior derecho. Sí, Y la perfecto. tráquea aparentemente estaría desviada contralateralmente, o está en situación normal en realidad. Sí, pareciera más normal, ¿no? Pero un dato Sí. importante es esta parte que habíamos dicho, que el borde inferior siempre es neto. Sí. Bueno, y esta es la última Borde inferior es- radiografía. Están lúcidos, hay un aumento de la densidad, no hay un aumento de la densidad, hay algún nódulo. ¿La lesión es derecha o es izquierda? La lesión está a la izquierda. La lesión está a la izquierda, ajá. Sí. Hay ¿Y un cómo aumento ves de la la densidad. cisura? Aumento de la densidad. ¿Dónde? Un sutil aumento de la densidad, ¿no? Sobre todo en la de frente. Sí, 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 sí. ¿Y cómo está la cisura? Y la cisura está ascendida. Está ascendida, habíamos dicho. Sí, acá tenés una de tórax, una de perfil para ayudarte un poquito, que habíamos dicho que la cisura mayor se iba a ser medial y anterior. En el lóbulo izquierdo, entonces estamos frente a Una atelectasia del lóbulo superior. el lóbulo superior. Muy bien. Ahí conviene mirar también el hemidiafragma izquierdo, como está tironeado. ¿Sí? Claro. Arriba. El signo indirecto. Exacto. Y por el otro lado, las costillas también están aproximadas del lado izquierdo con respecto al derecho. Claro, por ahí la idea es cuando nos quedan un poco de dudas de que si es o no es, empezar a buscar los signos indirectos, ¿no? El De otro las tema es atelectasias, sobre que todo, también se ve la aorta y sobre todo el botón aórtico prominente. perfectamente despejados, digamos, porque no están comprometidos con la densidad de la telectasia. Ese es el botón aórtico, ese tiene un nombre propio, ese signo. En realidad no es propio, es un nombre en alemán. ¿No? Del botón aórtico prominente. No, en la telectasia del lóbulo superior, la hiperinsuflación del apical Ajá. del inferior hace que se vea bien el botón aórtico. En toda esa densidad del lóbulo superior, el botón se ve perfecto, digamos, ¿no? Ajá. El Luftsichel o algo así se llama, no sé bien cómo se llama. No me acuerdo. Pero sí, cierto, tenía un nombre propio. Bueno. Bueno, no sé si tenés algo Bueno, más. no, eso es todo.